Bienvenida, profesora Debbie. Muchas gracias por su disponibilidad. Es un placer recibir una compañera con experiencias y conocimientos tan valiosos para compartir con nuestra comunidad unilera. En nuestros espacios de cotidiano académico y como ciudadanas y ciudadanos, hemos sentido a lo largo de los últimos años un creciente interés y preocupación por las temáticas vinculadas a género. En la Universidad Austral de Chile han implementado el Comité Paritario de Género y Diversidad. ¿Cómo fue esta experiencia? Ya, en primer lugar quisiera agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir algunas de nuestras experiencias. El Comité Paritario de Género y Diversidad tiene una historia larga, más bien desde el 2008-2010, un grupo de profesoras vinculadas al sindicato docente empezamos a darnos cuenta que para transformar la universidad en un lugar de igualdad, justo, solidario, necesitábamos hacer transformaciones estructurales. Y para ello aprovechamos los contratos colectivos, que son las negociaciones cada 2 años que realizamos profesoras y profesoras con las autoridades de la universidad, y fuimos colocando poco a poco algunos temas de género. Lo primero que hicimos fue incluir la necesidad de conversar temas de inclusión de género, y en el contrato del 2014 y 2016 ya incorporamos más elementos, y lo importante fue allí que se formara un comité paritario de género y diversidad con un carácter, y esto es muy importante, triestamental, en el cual participáramos docentes, estudiantes de pre y posgrado y funcionarios y funcionarias de la universidad. Entonces allí se empieza a constituir, se oficializa, estamos trabajando desde el 2012 en este comité, pero se oficializa en el 2015. Y lo primero que hicimos fue que la universidad, porque pensamos que los temas son estructurales, que hay que fijar una política, porque al fijar una política de género o de cualquier otro tema, de género y diversidad en este caso, permite generar reglamentos, revisar los reglamentos, las normas y las prácticas. Entonces pensamos que eso era fundamental y se definió como que la universidad tendría una política de género centrada en evitar la violencia de género y contra la diversidad. Bueno, sí, claro, una política en base a todo el trabajo que podemos tener en la universidad, ¿no? Sí, sí. En la UNILA también tenemos una política que fue aprobada en el 2017, que es la política de equidad de género y diversidad, y fue un esfuerzo grande que se llevó a cabo de años, sí, con participación de todas las categorías, docentes, técnicas y sobre todo de las estudiantes, pero en este documento se pone como una unidad para la ejecución de la política la Secretaría de Género, y todavía no logramos tenerla. Mientras no tenemos la Secretaría, tenemos un comité, el Comité Ejecutivo de Equidad de Género y Diversidad, que es compuesto por 3 compañeras, en las cuales yo me incluyo, y tenemos un trabajo grande a frente, ¿no? Es decir, que la seriedad y la profundidad de esos temas necesita una atención mayor por parte de los directivos de la institución. Ese es un desafío aún que tenemos que llegar. ¿Y cuáles son los desafíos del Comité de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile? Ya, aunque yo creo que es bien importante lo que ustedes mencionan y la experiencia, porque aunque nosotras tenemos este comité paritario triestamental funcionando al alero de la prorrectoría general, igual necesitamos que las autoridades, los directivos, tengan un compromiso mayor, porque si no queda en puras, todo esto queda en palabra, y el compromiso mayor se tiene que traducir, uno, en la posibilidad de acceder a información dentro de la universidad para poder saber dónde están las brechas, las barreras
que provocan las desigualdades de género, porque si no logramos identificarlas, no podemos actuar. Eso por una parte, pero una vez que están identificadas esas brechas y barreras, necesitamos recursos materiales y humanos. Y eso se traduce en tiempos, en infraestructura y en recursos materiales. Personal habilitado para trabajar ahí también. Y ahí está uno de los grandes desafíos que hoy día enfrentamos, porque nosotros hemos avanzado en este momento, tenemos 2 reglamentos que regulan las relaciones en la comunidad universitaria y que regulan las relaciones entre estudiantes. Son 2 protocolos que se refieren a intentar eliminar en la universidad la violencia, la discriminación y la violencia de género. Están estos protocolos. El protocolo establece que hay 2 secretarías, 2 grupos con especialistas que reciben los casos, los envían para investigación y después toman decisiones, y ahí se toman decisiones importantes. Por ejemplo, el acompañamiento de las víctimas, y ese acompañamiento implica recursos, porque necesariamente tiene que haber psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que permitan a la víctima, a la persona que es víctima de violencia, poder mejorar su situación. Eso no lo tenemos porque ahí necesitamos recursos materiales. Ese es un desafío. El otro desafío es cómo logramos transversalizar la perspectiva de género, uno en los reglamentos, en las normas, pero también en las prácticas docentes. Y allí hemos generado una propuesta de inducción para las profesoras, profesores y funcionarios que ingresen, que estén ingresando ahora en la universidad. También para los antiguos. Entonces ahí tenemos un problema porque nos dan 15 minutos para una inducción que puede tomar un día. Claro. Ese es un desafío. Cómo las y los profesores, todas y todos nosotros estamos insertos en relaciones de género. Yo reproduzco la lógica de género en mi sociedad. Por lo tanto, el tener conciencia de género significa desaprender y aprender. Por lo tanto, no podemos esperar que todas las profesoras y profesores y que todas las y los funcionarios tengan esa experiencia. Por lo tanto, necesitamos capacitar a las y los profesores. Y allí necesitamos nuevamente recursos materiales y personas que tengan la experiencia para poder hacer esos talleres. Entonces, hoy día estamos enfrentando desafíos que derivan de la implementación y que exigen de la autoridad, lo que yo digo, un mayor compromiso, una voluntad política real de hacer la transformación, para no quedarnos solo en el nombre. Entonces tenemos muchos conflictos. Un conflicto más es el cómo transmitimos estos procesos a las nuevas generaciones. Y ahí tenemos los conflictos con las estudiantes y los estudiantes que no conocen esta historia. Por lo tanto, nosotros también tenemos estas actividades como charla, pero tenemos un programa de radio para poder difundir lo que hacemos, porque nos damos cuenta que las urgencias de nuestras estudiantes a veces no corresponden con los tiempos de los procesos, y eso genera tensiones y conflictos generacionales, diría yo, que también hacen un nudo, un problema que tenemos que enfrentar. Son múltiples. Son múltiples, sí, es un proceso largo, y a lo largo de ese proceso son muchos desafíos, que también no están solo en las instituciones, en nuestro local, pero también es una preocupación internacional. Entonces, toda esta problemática también está relacionada con los objetivos del milenio. ¿Cómo lo hacen esta puente a estos objetivos? Sí, para nosotras, porque somos puras mujeres del comité paritario, podrían haber hombres, sí, pero no están. Es bien importante vincular
nuestra propuesta en las convenciones, los tratados internacionales que nuestro país, que en este caso Chile, ha ratificado, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará, que es una convención para el tratamiento de la violencia de género, y muchas otras. Y en ese contexto también apelamos a los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que han planteado que la educación es el único medio para generar un desarrollo sostenible. Y especialmente los objetivos del milenio enfrentan la situación de educación de las mujeres. Y no es solamente la educación superior, sino también superar las tasas de analfabetismo, superar las tasas de deserción por embarazo y maternidad temprana, etcétera, porque sabemos que la educación es una herramienta fundamental, pero debe ser una educación que sea pertinente, que sea coherente con los temas de igualdad, desarrollo, justicia social, que están inscritas en los convenios, en los tratados internacionales. Sí. Y profesora, ¿cómo es posible relacionar la perspectiva de género desde la interseccionalidad con las problemáticas de las violencias en la universidad y en la sociedad en general? Sí, quizás decir que desde la perspectiva teórica feminista, la categoría de género es una categoría que está siendo cuestionada, ¿no? Que no sé si aquí en Brasil, pero en mi país, en muchas partes, la categoría de género, que era una categoría política, porque nos habla de las relaciones a partir de la diferencia sexual, pero como dicen algunas autoras, se basa fundamentalmente en relaciones de poder, se ha despolitizado cuando es instrumentalizada por el Estado, ¿no? Y en ese contexto yo diría que la categoría de género es una categoría que puede modificarse y que es una categoría que nos hace una invitación a pensar que las acciones, las intervenciones que tenemos, las políticas públicas no son neutras, que todas tienen una consecuencia diferente en la vida de las personas, ya sean hombres, mujeres o de la disidencia sexual. Una política va a tener diferentes consecuencias y allí es fundamental considerar que cada una y uno de nosotros tenemos una posición en el mundo en el cual vivimos y que esa posición está marcada, está entrecruzada con la situación de ser hombre, mujer o de la diferencia que son la clase, la raza, aunque sabemos que es un constructo, pero la raza, sí, son la marcadores, etnia, son marcadores. Es un marcador, la etnia, las capacidades especiales, la generación, el ser joven, adulto, viejo, va a determinar. Ser una mujer joven, nosotras podemos tener más privilegios que una niña o que una mujer mayor de 60, 70, 80 años. Entonces, la generación y el concepto de interseccionalidad, yo creo que eso es lo que permite una categoría de género políticamente comprometida, porque no es solo decir cuántos hombres y cuántas mujeres, es la interseccionalidad. Es decir, para las mujeres que estamos en una situación de subordinación, implica lo que dice aquí, reconocer nuestros privilegios, sí, para poder actuar. Y llevar en cuenta en la relación con las otras mujeres, yo tengo que dar cuenta que tengo privilegios y que son dados por mi raza, por mi etnia, por mi clase social, por mi nivel educacional. Entonces esa es la importancia del concepto, que hay que politizarlo en el sentido de que habla de relaciones de poder e interseccionalizarlo, porque no somos todas iguales y no todos los hombres son iguales y no todos los todes son iguales. Bueno, muchas gracias por esta charla. Y estamos en UNILA siempre esperando que sea bienvenida cuando quiera. Sí, y ustedes cuando quieran podemos conversar. Muchas gracias. Gracias.